a partir entonces con el webinar de hoy día con Sebastián Sichel. Antes de presentar a Sebastián, a quien en lo personal tengo en muy alta estima, quiero dar la bienvenida a todos en Unidos por Chile. Sebastián ya estuvo en una conferencia anterior con Ricardo Escobar en Unidos por Chile, pero en una etapa previa. Ahora subió un peldaño, así que estamos ahí cerca de tener las ramas de olivo, entonces esto es súper desafiante. Quiero recordarle a todos que Unidos por Chile es un movimiento ciudadano que nos convoca y que lo que queremos es traer a la discusión y poner sobre la mesa temas que nos parecen relevantes desde la experiencia, desde la inteligencia, desde el conocimiento, y es por eso que invitamos a gente que nos enseñe, que nos ayude, que nos desafíe, y nosotros tratamos de desafiarlos con preguntas, con tópicos que nos parecen interesantes, y creemos y somos fieles seguidores de la premisa de que el diálogo y la construcción de puentes y que la razón y que la inclusión son armas tremendamente poderosas para construir un mejor destino para todos. Nos hemos definido que no queremos que la violencia o dogmas se tomen ninguna de las discusiones, porque al final eso opaca definitivamente las causas comunes y opaca el bienestar para los que más lo necesitan. Y en eso estamos encausados ya más de un año en Unidos por Chile. Queremos agradecer el apoyo que nos han dado. Son efectivamente, miren de las personas las que nos han ayudado, las que se han inscrito, las que participan. Esto es un esfuerzo, créanme, todos los que estamos cerca en el comité trabajando, es un esfuerzo súper complicado, súper difícil, porque le robamos tiempo a la familia, a nuestros quehaceres, a nuestras responsabilidades, pero lo hacemos con gusto porque amamos profundamente a Chile y amamos profundamente lo que hacemos. Queremos dar la bienvenida a Sebastián Sichel, quien hoy día ya inscribió su candidatura para la primaria de Chile Vamos oficialmente, y por lo tanto primero queremos felicitarlo por ese paso. Es extraordinario ese paso, realmente lo felicito porque además habla de la institucionalidad, habla de cómo nos parece que se deben hacer las cosas, así que mis felicitaciones a lo personal. Antes de entrar con las preguntas, Sebastián, quisiera que nos contaras quién eres tú, porque de alguna manera cada uno de nosotros adopta un personaje que tiene que ver con la propia historia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los dolores que arrastramos, con nuestras expectativas, con nuestros amores, con lo que nos vamos construyendo. ¿Quién es Sebastián Sichel? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es lo más relevante? Bueno, primero, Ricardo, gusto saludarte y saludarlos a todos. Ha sido un día intenso, así que se me den ojera, porque tuvimos que inscribirnos, corrimos, hicimos una gran pega para poder inscribirnos. Ha sido una batalla bien larga más de inscribir un independiente. De hecho, es el único independiente en todas las primarias que va a competir. Y yo soy independiente, pero no antipartido. Soy independiente que cree que las instituciones son relevantes. Por lo tanto, quería participar en una primaria para construir mayoría en Chile. Creo que la diferencia entre el independiente y el caudillo es brutal. Yo creo en la flexibilidad y la adaptación de la participación en política de nueva gente que no necesariamente quiere militar, pero no creo que haya que destruir a los partidos, sino que los partidos son vitales. Lo digo porque es importante. Y a la pregunta del quién soy, para entrar en materia, mira, hace como un mes publicó Rodrigo Arriaga un libro, un escritor que me persiguió para escribir un libro sobre mi vida, y fue bien chulo leerlo el día después, porque es como que te hagan un examen en un psicoanalista, pero escribiendo tu propia historia, y le di varias vueltas al quién soy, y si puedo resumir una palabra, es un gallo apasionado por la vida, que disfruta la vida al chancho, que cree que no hay nada que no se pueda lograr. Yo fui criado en una cultura en que siempre te decían que esto no era para ti, era como parte de la cultura, como la clase media chilena. No, eso no es para ti, ser profesional no es para ti, no, mira, tener una vida, viajar no es para ti, querer aspirar en lo público no es para ti, ser emprendedor. Y como que yo soy tan apasionado que siempre trataba de mostrarme en la vida que todo puede ser para todos si uno pelea lo justo, si hace el esfuerzo suficiente. Y como soy un apasionado, trato de ser la misma persona que ves en la cámara cuando está en La Moneda, cuando estoy sentado en la vereda conversando con alguien. Gozo y disfruto de las relaciones personales, las conversaciones, gozo y disfruto de mi familia como nunca. Soy un afortunado, lo digo en serio. Yo ya varios años la historia de mi vida, pero me siento un privilegiado increíble, porque como que tuve una mala parte de mi vida,
Alguien dijo la otra vez en una entrevista que decía que yo había tenido una vida entretenida, le diría, me encantaría llevarte a mis días que no fueron nada entretenidos, lo pasé como el ajo, pero hoy día al revés, probablemente por esa misma historia, soy un gozador de la vida, estoy un agradecido de tener los hijos que tengo, la mujer que tengo, de tener la oportunidad de estar parado acá, es una locura de poder ser candidato presidencial y ayudar desde otro lugar que no me imaginé el país y quizás hacer las cosas bien. Eso, soy un apasionado. Yo tengo tatuaje y si algún día me tengo que tatuar después al final de mi vida, ¿qué me pondría? Me gustaría ponerme di todo lo que tenía que dar, es como dice todo lo que quería hacer para cambiar el mundo, mi vida, y ese es un buen resumen de quién soy. Sebastián, si yo te pidiera que te definieras en términos simples tus luces y tus sombras, ¿cuáles serían tus luces importantes y cuáles son tus sombras? Yo te digo todas estas cosas porque lo que queremos de alguna manera es ir un poco no solo a la idea del concepto de Estado, sociedad o política en particular. Yo creo que cada vez se hace más relevante por la historia reciente que hemos visto de que los liderazgos tienen que ser coherentes entre su vida, entre su historia y su discurso. Entonces queremos saber cuáles son las luces y cuáles son las sombras de Sebastián. Mira, lo primero las luces. Esta idea como aristotélica de que uno siempre es acto y potencia al mismo tiempo y que en el fondo se va transformando, o quizás más conectarme con algo de Maturana, ya que murió, esta idea de que Maturana decía que uno tiene 3 derechos fundamentales: el derecho a cambiar de opinión, el derecho a salir de donde no quiere estar y el derecho a adaptarse, a evolucionar. Es más o menos lo que yo creo. Yo ante todo, mi principal luz es que no le tengo miedo a la adaptación. Creo que la consecuencia de seguir pensando siempre lo mismo es un pecado en general, en la política en particular y en los seres humanos. Si la sociedad evolucionan y por lo tanto yo tengo una capacidad de adaptarme en general y ser flexible para entender la sociedad en que vivo, muy distinta probablemente a los que he visto que están en posiciones de poder parecidas a las mías. Eso sí, mi principal luz es darme cuenta que le encuentro valor a la conversación que tengo acá donde compro el pan en la esquina, tanto como la que tengo con el presidente de la SOFOFA, y encuentro el valor y me sirve para tomar decisiones porque no creo sabérmelas todas y me he podido adaptar mucho en general a entender esa capacidad evolutiva de siempre ir perfeccionando el acto para seguir el concepto aristotélico, por lo tanto no creer que uno llega a su máxima expresión y es tan sabio para saber lo que tiene que hacer, sino siempre creer que puede aprender algo nuevo y que hay valor en todos lados. Y es una luz bien grande porque he encontrado que la política es súper poco adaptativa, es súper poco flexible. Como decía Fito Páez, yo no pertenezco a ningún ismo. En general está llena de ismos, de dogmatismo, de fanatismo, de soberbia, y yo soy justo lo contrario. Para ponerte un ejemplo de la luz, Ricardo, hoy día me entrevistaba un gallo de una radio comunitaria acá en Las Condes. Yo vivo al final de Fleming, en la comunidad Castillo del Asco, pero me crié acá en la población de acá abajo y viví en una media agua acá abajo, y él me decía, ¿sabe que lo estoy entrevistando porque usted es un vecino de verdad? Lo veo acá que viene a comprar en la verdulería, pasa en bici. Y digo, en esa lógica de que trato de seguir siendo la misma persona que se va adaptando a la vida, pero sin dejar de ser quien soy. Eso para mí es vital. Sombras. Soy tosudo. A veces no tengo filtro, lo digo, y eso en política a veces tiene pecado, por eso empieza a salir, no tengo mucho filtro y digo lo que pienso siempre, y la política tiene harto de espejo, ¿cachai? Yo soy medio frontal y tiendo a decir lo que creo siempre, y eso me ha generado más de algún problema. Sombras en lo personal, yo creo que le tengo un terror espantoso al abandono. Perdón, aquí estoy en el psicoanálisis puro, al abandono. Fui abandonado muchas veces en mi vida, ha sido parte de mi historia, y por lo mismo, a veces en la política leen que yo he peleado con gente, y es porque no me gusta la gente que abandona al colectivo, que personaliza, pero tampoco me gusta, le tengo terror. A mí se me murió mi abuelo, que era el que me crió muy joven, mi papá lo conocí, se me murió. Mi mamá siempre tenía una cosa psiquiátrica, entonces le tengo terror al abandono, y eso significa que también mi necesidad del colectivo es muy importante porque es mi forma de pertenencia. Mis amigos son mis mismos amigos del liceo hasta el día de hoy, mis amigos de Concón son mis amigos de la universidad, mis familias son súper, y por lo tanto tengo una dependencia del colectivo súper importante por miedo al abandono, y a veces tolero cosas que no debería tolerar por lo mismo. Eso. Me parece súper interesante como te defines. Y frente a eso, la lealtad, ¿para ti qué es importante? Es vital, porque cuando uno le tiene miedo al abandono,
La lealtad es vital. Y quizás por eso me he peleado con gente que se ha hecho público, me he peleado atrás, gente que ha querido ser presidente y yo apoyé genuinamente, voluntariamente, gratuitamente todo lo que pude, y siento que al final su proyecto personal es más importante que el sentido de lo colectivo, de lo público, y termino peleando. No sé, la lealtad vital. Y yo mismo, por eso digo a todos mis amigos, si uno hace una trazabilidad de mi vida, en general he mantenido estos grupos humanos hasta el día de hoy, porque básicamente siento que esas lealtades son vitales, y eso en la política. Escucha, que extraño, pues la lealtad es como la... ¿Se escucha muy bajo, me dicen? Se escucha un poco bajo, sí. Ya. Sebastián, la política, porque tengo entendido que tú en tu experiencia política fuiste cercano a ciudadanos, generaste, digamos, ahí una red de contactos, tuviste con el presidente Piñera, ahora te postulas como independiente. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista sociológico, a uno le gusta entender dónde se localiza uno. Ya entendemos que tú dices, ok, mi pensamiento va evolucionando a lo Maturana, digamos, y por lo tanto tengo que ir cambiando, y yo comparto plenamente, la adaptación es signo de inteligencia, y la inteligencia requiere necesariamente ir replanteando y reanalizando las situaciones, sin que eso signifique que uno renuncie a sus principios. Pero si la gente tuviese que localizarte un domicilio político a este independiente que es candidato a la presidencia de la República, ¿cuál es ese domicilio político? Mira, dos reflexiones ahí. Es buena la pregunta. Primero, en la lógica... La otra no eran buenas. O sea, la otra no eran todas buenas, pero esta está súper buena. Esta es la mejor de todas. Yo también tengo problemas con el abandono. También tengo emociones. También tengo un corazón detrás de este entrevistador. Mira, súper buena porque pregunta, son dos aspectos vitales. Lo primero, la política, yo no creo que la política sea un asunto tribal o de clubes, yo creo que la política la hemos transformado en esto, es como ser parte del club de los picayelos, de los lambda, y que la gente cree que independiente de cómo se adapte la sociedad o evolucione el mundo, uno tiene que morir demócrata cristiano y nacer demócrata cristiano, como los fanáticos de la U. Yo soy de la U y espero morir de la U. Pero la política para mí no es fanatismo de equipo de fútbol, es que representa las ideas que yo creo. Entonces, la primera cosa, no creo que la política sea un asunto tribal o de clubes. Y la política la hemos transformado en eso, particularmente desde el retorno a la democracia. Y por lo tanto, hay perdones que tienen los clubes. Mira, si son corruptos no importa, porque son parte del club. O en realidad, si creen una cosa muy distinta a la que yo creo, no importa, porque somos parte del club, y yo me he revelado siempre eso. La política es un asunto que es súper importante, que es respecto a la visión que quieres tener del futuro del país, y por lo tanto no puedes estar en clubes simplemente por el sentido de pertenencia. Pero después hay algo más de fondo, que es donde estoy yo en política. Yo creo que la historia de Chile se divide en tres grandes mundos, un mundo que siempre está creyendo que hay que refundar el país. Pongámosle la superestructura, como los que les gusta más la filosofía política, que lo que creen en general es que hay una superestructura y lo que hay que hacer es contradecir la historia para poder reconstruir la historia. Y ese mundo ha existido siempre, fue la UP, hoy día yo creo que es lo que representa un poco entre el PC y el Frente Amplio, y pongámosle que siempre están tratando de refundar la historia y crear una historia nueva, y que creen que estos últimos 30 años fueron un error y que por lo tanto no fueron 30 pesos, fueron 30 años y hay que partir de nuevo. Después hay un segundo gran mundo que es el resistente, que se resiste a todo tipo de cambio y que hace que solo el mundo conservador, autoritario, que dice no me quiero mover de los de la sociedad que tenemos porque está bien, porque yo tengo una buena vida, porque los cambios siempre son riesgosos y tenemos que resistirnos a todo tipo de cambios. Fue lo mismo que estuvieron en contra de la ley de divorcio antes, o frente a la ley en mi caso me marcó mucho, de la desaparición de la odiosa distinción entre hijo natural y ilegítimo, porque era malo cambiar. Y yo soy de aquellos, y hay un tercer gran mundo, que es el mundo de los reformistas, que aquellos creen que el mundo evoluciona y que siempre hay que ir haciendo reformas que vayan adaptando a la sociedad en que tú vives al cambio, reformas que profundicen la inclusión o la liberación de la cancha de los que están atrás, que también mejoren las condiciones de los que están bien. Entonces, yo, si me quieres poner en algún lugar del mundo, como no creo en esta geografía izquierda, derecha, centro, per se, soy un reformista, con que se opone directamente a aquellos que creen que hay que destruir la historia o a aquellos que creen que hay que preservar la historia, sino a aquellos que creen que siempre tenemos que estar adaptándonos a los cambios que la sociedad nos vive. Y en el mundo actual, Ricardo, es súper importante. Chile está viendo 4 cambios telúricos como sociedad después de estos 30 años. El cambio demográfico,
la sociedad que más rápido envejece en el mundo, un cambio tecnológico que está cambiando la forma de producir, pero también la forma en que nos conectamos los ciudadanos, el cambio climático, que en un país que vive 5 industrias de explotación de recursos naturales o innovación asociada a esa explotación es brutal, porque el agua escasea, la ley del cobre disminuye, la acuicultura ya no se puede producir, entonces ahí, y que es vital. Y un último cambio, con un cambio social, con una clase media que emergió y que quiere ser protagonista de los cambios y ya no quiere ser solo dueña del almacén, sino quiere ser dueña del supermercado, y no solo quiere ser concejal, también quiere ser presidente de la República. ¿Por qué te digo, Ricardo? Porque ser reformista requiere un grado de responsabilidad para construir encima de estos cambios una mejor historia para el futuro, pero ni destruir ni preservar per se. Creo que exactamente la sociedad evoluciona en una buena mezcla entre tradición y cambio, y ahí estoy parado yo. Antes eso era el centro político. Lo que pasa es que el centro, como de un espacio geográfico, hoy día, si uno lo ve en la DC, está más a la izquierda que el resto del mundo, y si uno lo quiere parar a veces, en el mundo de Renovación Nacional hay mundo populista, hay mundo a la derecha, cuesta ponerlo en la geografía política, pero en el ideario política soy un reformista y que cree que en el cambio positivo y responsable hacia adelante. Perfecto. Bien, voy a seguir con algunas otras preguntas que espero también te generen cierta sensación de positividad, razón. Claro. Para poder ser electo, de alguna manera Sebastián Sichel tiene que encantar a la gente del centro, pero también encantar a la gente de la derecha. De hecho, Sebastián Sichel está yendo en una primaria con gente de derecha, de Chile Vamos. Y la gente de derecha, de ese mundo conservador de alguna manera, ¿cuál sería el llamado que tú le haces a esa gente para que decida, no, sí, efectivamente Sebastián es mi candidato, en lugar de cualquiera de los otros 3 candidatos? En Unión por Chile vamos a invitar a todos los candidatos a tratar de hacerle estas mismas preguntas para que el perfil del candidato vaya de alguna manera encantando al votante y diga, yo sí estoy dispuesto a jugarme por este candidato porque creo en su proyecto, creo en su persona y creo en su transparencia. Entonces, la pregunta para Sebastián es, ¿por qué alguien que normalmente es UDI debería votar, o que ha votado por la UDI históricamente, debería votar por Sebastián Sichel? O alguien de Renovación, o alguien que sigue a Osandón en Puente Alto. Yo creo que una reflexión primera en esto que es súper importante. La crisis de Chile también tiene que ver con la atomización y el caudillaje de la política. Está lleno de caudillos y lleno de átomos. Cada gallo inventa su partido, arma una estrategia, y cada uno se está transformando en una pequeña secta. Yo quiero votar solo por los que son iguales a mí. Y la crisis de Chile es una crisis de gobernabilidad, de construir mayoría, de darle estabilidad al país, porque tú eres capaz de, en la diversidad, construir un proyecto común. Y por lo tanto, si seguimos en esta lógica de la política sumamente identitaria, lo que va a hacer es que va a ser un país ingobernable, porque hay incapacidad de ponernos de acuerdo. Tú, cuando presentaste Unidos por Chile, dijiste mucho la palabra acuerdo. Yo quiero decir que hay un gran desafío, que el acuerdo no es solo la mediación, es la capacidad de construir mayorías que compartan proyectos comunes aun cuando tengan diferencias. Entonces, a la pregunta en Chile Vamos, para mí, por lo menos la respuesta de sentido común es decir, oiga, si necesitamos una coalición diversa que tenga un líder que conduzca el proyecto hacia adelante, pero lo que no necesitamos son pura gente que piense como nosotros dentro de esta coalición, porque nunca vamos a ser mayoría y darle gobernabilidad a Chile. Parte importante de la crisis del gobierno del presidente es que somos un gobierno de minoría. El desafío para ganar esta elección es ser un gobierno de mayoría. Yo quiero ser presidente, pero quiero tener un congreso de mayoría, quiero tener, ojalá, una sociedad que cree que mis ideas son las que la representan mejor, y por lo tanto esto no es solo una pelea de poder para ver quién administra el Poder Ejecutivo, sino cómo culturalmente construyes una mayoría cultural que le dé estabilidad a Chile y pueda producir un ciclo positivo, como fue la concentración de 3 gobiernos, en que en realidad la gente conservadora, la gente liberal, la gente de centro, la gente reformista, incluso la gente que le gusta más preservar, entiende que esta diversidad en los valores comunes le hace mejor a Chile que quedarse cada uno encerrado en su trinchera. Y a la pregunta entonces, ¿qué le diría yo a alguien ultraconservador? Le diría, mire, si obviamente tenemos diferencias en algunas cosas, obvio, de aspectos valóricos, pero sí creemos los dos que hay que adaptar a la sociedad hacia adelante, que espero que usted busque un líder con convicciones, y esa es mi gran diferencia probablemente con otro liderazgo de Chile Vamos. Yo no soy adaptativo per se, yo defiendo lo que creo bueno para Chile hoy día. No es que mañana crea que es bueno el 10% y me corro para allá, pasado mañana creo que hay que ser, perdón que lo diga críticamente, socialdemócrata, no, yo soy liberal, reformista, creo en el valor de lo que pienso, pero me han visto en televisión defender lo que creo, que no había que gastarse toda la plata ahora, que es malo sobreendeudar el país, que había que ir al Tribunal Constitucional si era necesario para defender las instituciones,
creo que la gran diferencia mía, probablemente con estos liderazgos flexibles, pero no adaptativos, es que no defiendo lo que es popular. Y por lo tanto, para alguien conservador debería ser un valor, y he visto varios tuits hoy día que así lo dicen, mira, por lo menos de Sebastián siempre vamos a saber lo que cree, lo que piensa y que lo que defiende, aun cuando no esté de moda. Yo creo que esa es la gran diferencia de los liderazgos del siglo XXI respecto a los liderazgos del pasado. El liderazgo del pasado trata de sobrevivir y por lo tanto se va poniendo respecto en la cola de lo que está de moda. Yo creo que las elecciones en Chile hoy día son ejercicios de liderazgo y no de popularidad, y en el mundo de la centro-derecha, puedo ser yo, puede ser otro, debería escoger un líder y no alguien que busque ser popular, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que no gana la elección de partida, pero además no va a poder administrar el país porque no va a tener convicciones que defender. Y tú me puedes preguntar lo que sea. ¿Usted qué cree? En la actividad que lo público es solo lo que hace el Estado. Entonces, no, yo creo que lo privado tiene que dar soluciones públicas, tiene que incorporarse a la gestión de los problemas sociales. Me voy a preguntar si quiero subir o bajar los impuestos, y te voy a decir, yo creo que el problema de Chile no es subir los impuestos, es que la clase... que en general los pobres y la clase media paga demasiados impuestos vía IVA y tenemos que ver cómo le damos un alivio tributario con la devolución de IVA, pero que no hay que tocarle el impuesto a la empresa. Eso no sé si alguien se atreve a decirlo hoy día en la esfera pública, pero lo digo para lo bueno y para lo malo. Si no soy presidente y defendiendo lo que creía, bien, pero creo que la gente valoró en mí, Ricardo, cuando yo era ministro, esto, la claridad de decirle en pantalla de un matinal, no, usted va a tener ayuda social. Me tocó decirle a la gente que usted no le corresponde. Usted gana 2 millones y no, el Estado no tiene plata para darle al que tiene 2 millones y tiene ingresos y al que no tiene. Y está bien que sea así. No es malo. Eso me pasa a mí. Sebastián, ¿por qué estamos en crisis hoy día, crees tú? Te hago esta pregunta en el sentido, tú fuiste ministro, Sebastián Piñera sacó una contundente votación en la segunda vuelta. De hecho, la mayoría del país rotundamente votó por él. Sin embargo, pareciera ser que él no sintonizó con muchos de sus votantes. De hecho, su nivel de aprobación hoy día es muy bajo, y cuando uno hace una primera mirada, y de seguro si uno hace una minería de datos, probablemente surgen muchas cosas más, pero hoy día poca gente está sintonizando adecuadamente con el gobierno y con su liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la lectura de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre o quizás antes del 2019? Y te lo digo, porque de alguna manera, si eres presidente, te va a tocar inventar la continuidad de esta película, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, si yo tuviera que leer el certificado de función de la ADC para explicarte qué es lo que veo de la ADC, para pasarme al otro lado, ¿cuál fue? Cuando Ignacio Bocar dijo que el sentido político de la ADC era ponerle matices al programa de la presidenta. Nadie va a ser popular porque diga, mira, yo pienso lo mismo que el otro, pero soy el que le pone matices. La gente vota por proyectos políticos. Y lo mismo le pasa a la derecha, y lo digo abiertamente. Yo creo que el presidente es un gran presidente, o sea, fue un gran presidente para ganar la elección porque ofreció administrar mejor el país. Ponerlo en marcha, crecer al 4%, pero eso no es un relato de sociedad. Ese relato se agota demasiado rápido porque al minuto en que tú ganas, el país crece al 4%, se te acabó. Y el problema de la derecha chilena es que siempre ofrece administrar mejor, pero no ofrece un proyecto. Alguien me dijo ahí, un relato del país que quiere construir porque le tiene miedo, porque hay una izquierda que se paró en el eje de la superioridad moral y que nos hace creer eso, ¿no? Es que usted defiende los intereses de los ricos, no, es que usted no conoce el país, no, es que usted lo que... Y yo no le tengo ese complejo, probablemente por mi propia historia de vida. A mí me dicen que usted defiende los intereses de los ricos, me llega a risa. No, yo creo en la empresa, o en el libre emprendimiento, o básicamente que Chile necesita 5 o 6 grandes sectores económicos que creen riqueza, porque creo que eso hace el país más justo. Porque si hay más riqueza, tengo más que distribuir, y si tengo más que distribuir, tengo cómo solucionar los problemas sociales. No tengo ese complejo moral de tener que decir que vengo a administrar mejor el país. Si me preguntan a mí cuál es mi gran relato, es que yo quiero preparar el país para los próximos 30 años. Esa es la gran diferencia. No es que quiero administrar mejor y que el país crezca, no. ¿Y cómo preparo? ¿Y cómo, Sebastián, se prepara el país para los próximos 30 años? Y déjame llevarte algunos temas súper concretos, porque en lo que tú has contextualizado estamos todos de acuerdo, y de hecho permíteme hacer un relato personal. Cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio, yo tuve peleas garrafales, digamos, con mis amigos, porque mis papás se separaron. Bueno, yo lo cuento porque Victoria conocía también, mis papás se separaron antes de que yo naciera, o sea, por lo tanto, yo no solo nací por el matrimonio, digamos, o sea, entonces, esto de que se hubieran anulado, me encontraba siempre tan raro, toda esta ficticia jurídica, ¿no es cierto?, toda esta cosa tan extraña de que mis papás nunca se habían casado para decir que no había divorcio.
esta cosa de sacar las castañas con las manos del gato que nos gusta tanto la sociedad chilena, y por lo tanto esta luz de la cual tú hablabas, de traer estas cosas, yo creo que la han hecho muy bien a la sociedad, y que los conservadores de alguna manera han impedido o han generado freno a estos cambios evolutivos de la sociedad en un tiempo que es súper desafiante. Pero hay temas que efectivamente se necesita de alguna manera una mirada un poco más, no sé si conservadora, pero tiene que ver con la seguridad y el orden, por ejemplo. ¿Qué habría hecho? Sí, ¿Qué habría hecho tú en la Araucanía? ¿Habría declarado estado de sitio? Han muerto carabineros, han muerto detectives, han muerto civiles, han quemado, han destruido. Y todos te contestan lo mismo. Sí, lo cuenta que esto es un proceso histórico, lleva muchos años, y todo el mundo, los fiscales te dicen, nosotros no podemos entrar, nosotros no podemos investigar, es un desastre. Entonces, ¿tú cómo lo habrías enfrentado? Pero sin ninguna duda había declarado estado de sitio, lo he dicho varias veces, no hoy día no me hubiera temblado ni un minuto, así como dije, no me temblaba la mano para ir al Tribunal Constitucional. Hay algo del trauma del 88 o de la dictadura que tiene traumada esa generación, por eso yo creo que se tiene que jubilar, que está en el gobierno, que escucha la palabra estado de sitio y cree que es como que va a llegar a Pinochet. El estado de sitio, perdón que tenga la Constitución acá, pero yo hago clase de Derecho Constitucional, es una herramienta de protección de los ciudadanos y del Estado frente a la violencia, y en este caso tenemos violencia, tenemos las condiciones, y no hay nada más democrático que implantar el estado de sitio. Y yo he escuchado demasiada conversación de izquierda y derecha, ahí en el trauma de los 80, que te argumentan esto como en eso, no, es que ese era el instrumento que usaba Pinochet. Pero bueno, yo tenía 11 años cuando estaba Pinochet, este es el instrumento que mi Constitución me garantiza para defender a los ciudadanos cuando la violencia se toma un territorio y hay que usarlo, no está ahí guardado o escrito en el texto para que veamos y reflexionemos si en realidad lo podemos usar o no. Y lo mismo vale para las movilizaciones sociales cuando se toman el espacio público, lo mismo cuando el Congreso intenta una ley inconstitucional, y lo digo como un demócrata. Si aquí cuando yo era profe constitucional decía, las garantías, las constituciones fueron creadas como un escudo de los ciudadanos para protegernos del abuso del poder. Y por lo tanto, si yo tengo una constitución que dice que la herramienta que tenemos los ciudadanos para protegernos cuando hay terrorismo y violencia en un territorio es usar el estado de sitio, ¿por qué cresta? Dudo si esa es la herramienta que tengo que usar cuando el mismo orden jurídico nos está dando una norma. Esto no es algo extraconstitucional y nos dice cómo se usa, cómo se regula, cómo se aprueba, qué derechos se pueden conculcar, cuáles no se pueden conculcar, y en este caso en particular Araucanía es como a prueba de tontos. ¿Qué más esperamos? O sea, cuando un periodista es sacado con metralletas, cuando 800 PDI son sacados de un territorio y alguien cree que hay una causa indígena, perdón, la causa indígena no tiene nada que ver con esa discusión. Ahí lo que hay es muy de izquierda en esto, es un uso oportuno del argumento moral de la causa indígena para hacer delincuencia y terrorismo, pero el Estado debería saber distinguirlo hace mucho tiempo, diciendo, perdón, donde no impera el Estado de Derecho hay violencia y donde se amenaza con terror al resto hay terrorismo, y el Estado creó una institución que se llama Estado de Sitio, Estado de Emergencia, para defenderse frente a esa amenaza. Si esto tiene una causa ideológica, moral, psicológica, me importa un bledo, ahí lo que tenemos es violencia y terrorismo, y la solución política al resto es otra conversación. Y voy a decir algo, que ha sido el gran pecado en esto de la centro derecha viniendo de alguien que venía de otro mundo político, que tiene como este complejo de tratar de acordar el uso de los instrumentos del Estado de Derecho. Si es la esencia es que tú no tienes que acordarlo con el violentista, ¿cómo se negocia con alguien con una metralleta en la mano? Si para eso está, vas a tener que usarlo. Vuelvo, y por eso he sido tan majadero con el uso del Tribunal Constitucional. Creo que no hay forma más segura de proteger a alguien que vive en Conchalí, de que sepa que un parlamentario no es un filibustero que puede dictar la ley que se le ocurra cuando se le ocurra y como se le ocurra. Hoy día puede ser moralmente bueno, es pagar bono. Y mañana si deciden subirse el sueldo o darse el poder de ser superior a la ley, no vamos a usar el Tribunal Constitucional. Las instituciones y las normas están para usarse, y el deber del presidente es usarlo en todo caso y usar las máximas normas de protección. ¿Para qué? Vuelvo a la revolución gloriosa inglesa de cuando se crea finalmente la verdadera orden constitucional para defendernos a los ciudadanos. Si no lo hacemos, hoy día puede ser la causa indígena y mañana, ¿por qué no los narcos diciendo aquí no se puede salir el estado de sitio, tenemos que negociar en La Pintana porque en realidad lo hicieron con la Araucanía? ¿Y por qué no es una ley que dice que los parlamentarios son para siempre, no pueden ser acusados de ningún delito como en otros países que lo han hecho, y decir, no, pues no usemos el Tribunal Constitucional si no lo usó la vez pasada para esto? Ahí hay algo muy importante. Entonces, en democracia. Pero de alguna manera entonces yo comparto
comparto plenamente contigo con lo que has planteado, que efectivamente los instrumentos jurídicos, y además que el poder del narco, el poder del terror también es un poder, y tengo que confrontarlo con el poder de la institucionalidad, con el poder que nos hemos dado los ciudadanos en esta organización. De hecho, estamos hoy día a puerta de partir con la construcción de una nueva constitución que debe necesariamente contemplar ciertas normas para proteger al ciudadano de otras formas de poder. Entonces, algunas cosas en general. La primera de ellas es, Sebastián, ¿por qué tú crees que el presidente se ha negado sistemáticamente tú que has estado en el gobierno, sistemáticamente a aplicar instrumentos que le confiere la Constitución y que él además en su discurso había prometido hacerlo? Y digo esto no en el sentido de poner en una situación incómoda al presidente, sino que pensar que a lo mejor con guitarra es un poco distinta la cosa, porque cuando uno ve los discursos del presidente en su campaña, él decía exactamente lo mismo. Entonces, lo que pasa es que la administración del poder genera ciertos compromisos que probablemente te amarra, te inhibe. No, mira, primero, yo creo que hay harto del presidente, pero en general de la clase política, para no cargarlo él. Hay harto del trauma de la dictadura detrás de esta conversación, que yo no lo tengo, pero insisto en esto. Es como, mira, si uso el estado de sitio, se va a leer que esto es como conculcar derechos y empezar a acordar de Pinochet y los derechos humanos, y al otro lado lo amenazan todo el día de eso, lo vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque entonces hay muchos de una generación que quería jubilarse, lo digo así abiertamente, porque no sale del trauma, y también incluyo ahí a muchos del gobierno, ¿no? como que se siente que si aprietan la tecla estado de sitio, como que el fantasma Pinochet vuela sobre la moneda en todos los sentidos posibles, el simbólico y el político, y creo que cuesta mucho usar estos instrumentos por esa lógica, y además creo que tenía una posición, y lo voy a hacer aquí, de mi chica, porque le importa un bledo, y lo digo abiertamente porque el estado de sitio tiene que ser decretado con el acuerdo del Congreso. Entonces también hay un análisis político de que vaya a ir, te van a acusar de dictador internacional y además no te van a aprobar el proyecto, y hay una posición inflexible en esta lógica, y por lo tanto hay un cálculo de lo viable que es el instrumento. Pero yo lo digo por varias peleas que di como ministro, yo creo que aún así, incluso aunque no te resultara en lo simbólico, hay que dar la señal del uso de la institucionalidad. Yo lo haría así. Yo creo que la política antigua se queda demasiado en la estrategia del costo. Mira, es que no me lo van a aprobar, pero incluso lo simbólico habría que persistir hasta que te lo aprueben para que paguen las culpas la oposición por no hacerlo. Mi posición. Esa es mi posición, porque yo creo que lo vaya a perder, pero prefiero perderlo peleando y diciendo ustedes no quisieron, para que haya un responsable de por qué no se aplicó, que esta cosa como de la mediación de la política, tan de los 90, que trata de construir acuerdos fuera del Congreso. Vale para el acuerdo ahora con la presidenta del Senado. Yo en general soy partidario, no me gustan esos acuerdos que demoran la ejecución de la política. Yo hubiera sido aquellos que habría dado un IFE de montos mucho superiores inmediato y no habría esperado un acuerdo con la oposición por los 12.000 millones, porque después de los 12.000 millones quizás no iban a poner proyectos inconstitucionales, porque yo lo que dije, parte de lo que salía del cargo tiene que ver con eso, es mentira, al otro día van a aprobar igual el retiro del 10%, cosa que pasó, y lo mismo me pasa con el estado de sitio. Puede que no lo aprueben, pero al menos vamos a tener un responsable del próximo atentado de decirle, sabe que usted no lo aprobó, y en algún minuto lo van a aprobar, pero mientras sigas esperando que tenga el beneplácito, no te lo dan nunca. Y todas estas mesas grandes, negociaciones, lo que han logrado es el inmovilismo. Si me preguntas por qué vivimos una política mediocre, porque se valoró el acuerdo como un fin y no como un medio. Y el acuerdo son medios. A veces hay que política, hay que imponerlo. Eso es. Hay que imponer tu posición. Y desde esa perspectiva, mirando un poco hacia el futuro, Sebastián, les quiero recordar a todos que estamos en Unidos por Chile con el candidato a la presidencia, don Sebastián Sichel, hoy día flamante inscrito a las primarias de Chile Vamos, y hemos un poco repasado el momento actual, el pasado, pero vamos a hablar un poco de futuro. ¿Cuáles tú crees que son los ejes centrales del Chile que viene? Tú señalaste en la conversación que habían 4 problemas fundamentales, ¿no es cierto? Uno tenía que ver con que el envejecimiento de la población y efectivamente la fertilidad de las mujeres chilenas es la fertilidad más baja de todos los países hoy día. Por otra parte tenemos ahí una estructura súper compleja en términos de lo que ocurre en términos de seguridad. En términos de nuestro foco productivo, lo señalaste, ¿no es cierto? Teníamos 5 elementos de producción. Entonces, ¿cómo es este Chile que soñamos? ¿Cómo logramos el crecimiento? ¿Cómo logramos revertir esto? ¿Cómo manejamos la migración?
Mira, si te puedo hacer un resumen de lo que es mi programa y lo que hemos trabajado con varios equipos, aquí hay gente maravillosa, Esteban Hades, el Pato Roja, a Paola Sael, que ha trabajado en el equipo económico, Hugo Lavado, Guillermo Le Fue, gente de todos lados, Ricardo Escobar, que está obligado a ustedes, gente que ha estado en el mundo social. Hemos tenido un trabajo bien bonito, con 5.000 inscritos como voluntarios que han ido trabajando en lo programático y hemos llegado como a 4 grandes temas. O sea, primero una convicción. Estamos viendo 4 cambios epocales y la política no le ha dado el ancho para enfrentar esos cambios. Son justo lo que esconde bajo la alfombra. Por eso no habla de pensiones, por eso no habla de brecha tecnológica, por eso no habla de la irrupción de la clase media y cómo hacer política social con esta clase media cristal, etc. Entonces, hemos dicho, hay 4 claves en los primeros 4 años. Después hablemos de lo que viene después. La primera es que el Estado no da el ancho. El Estado hace muy mal su pega. Un dato, el Estado ha duplicado la cantidad de funcionarios públicos en menos de 10 años y el país no es un país más justo después de esta duplicación. Y por lo tanto, tú tienes que pegarle un gran acento en los próximos 4 años a la transformación del Estado. Y no digo modernización porque algunos creen que es el cambio del proceso digital. Es verdad, pero hay una transformación del Estado urgente. El Estado no hace justicia, el Estado es una burocracia infernal. Cualquiera de ustedes que haya emprendido sabe que emprender en Chile puede ser la tragedia más grande de tu vida, entre la permisología, pero imagínate si eres alguien pobre y quieres que el Estado te resuelva el problema y vives la tortura más grande. Algo te conté y algo se sabe, yo me crié haciendo fila a los consultorios, me levantaba a las 4 de la mañana a hacer una fila de consultorio y me impacta que en el siglo XXI la gente se levante todavía en muchos lugares a las 6 de la mañana para ir al registro civil o para hacer una cola en el Banco Estado, y es ridículo. Y nadie quiere abordar eso, por eso que soy independiente, porque muchas de esas instituciones están capturadas por los mismos partidos políticos. Entonces yo traté de cerrar el INJU y me decían, no podemos cerrar el INJU porque el presidente de RN, después con el Banco Estado me pegué una tranca gigante con el sindicato que dijo que yo era lo más nefasto del mundo, porque yo le dije, oiga, hay que abrir el banco hasta las 4 si estamos llenos de fila, y en realidad hay que abrirlo hasta las 6. Un banco público, ¿por qué no abre hasta las 6 duplicando su capacidad de atención con funcionarios que ya no hacen cuentas y balance? Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo abrí hasta las 4 mientras estuve yo, me acusaron de nefasto, me fui y convencieron y volvieron a las 2, la verdad. Pero logré cambiarlo, pero a pelea, acusándome, amenazándome, pero me da lo mismo. Esa es mi forma de mirar en lo que hay que hacer. O sea, transformación del Estado, primero, para que el Estado recupere legitimidad, del mesón para afuera. Ojo, del mesón para afuera, que la Compin se muera 63 días en pagar una licencia en Chile, a familias que viven del ingreso mensual. 63 días es morirse de hambre para una familia que vive de su trabajo cuando está con licencia, y ese es el promedio. Entonces, transformación del Estado, pero también no solo como lo miramos como los que somos profes, es dejar de tener un Estado de 25 ministerios, que el Estado con más ministerios per cápita de Latinoamérica, por lejos, y tener un Estado que atiende en primera línea mucho más fuerte, pero que sistematiza, que saca los permisos, algo dije, que devuelve el tributo. Segundo gran pilar, yo creo profundamente es que el desafío de Chile es más actividad empresarial, mucho más actividad empresarial. Eso tiene 2 dimensiones. En las industrias madres, las grandes industrias, las 5 grandes industrias de Chile, y seguir avanzando en lo que ha sido un proceso bastante más rápido de lo que dicen las palabras como de moda. Dependemos solo de la explotación de recursos naturales, mentira. Hay harta innovación en las industrias madres, la minería, el turismo, la acuicultura, pero hay que acelerar ese proceso con inversión pública y con asociatividad pública-privada para crear cadenas de valor en las macroindustrias, que es donde está la generación de valor futuro de nuestra economía. Para decirlo más simple, lo que está haciendo Llobet es muy bueno en hidrógeno verde porque desarrolla una industria nueva asociada a la minería. O lo que deberíamos hacer en acuicultura es ver cómo producimos corvina y congrio en el norte de Chile cuando tienes agua óptima, y no seguir viviendo de la estrategia del salmón de los años 80, que está bien, pero si podemos producir salmones podríamos producir otras especies, ya, pero para no enredarme en eso, pero es agregar más valor en la cadena de valor de las grandes macroindustrias. Y segundo, creer mucho en una economía basada en emprendimiento. Necesitamos ampliar nuestra base económica. Estamos muy concentrados, necesitamos más competencia, y el Estado tiene que liberar la cancha para las pymes. No tiene que tenerle miedo a eso, porque solo por negociación no va a pasar, y mientras más emprendedores haya y mientras más pyme haya, más justa es nuestra sociedad, porque tienen más generación de valor en la base de la economía, y eso requiere, no me pega la lata porque estoy en el Banco Estado de la Corfo, pero podría contar varias formas de ventanilla única, mezcla entre crédito y subsidio, en que el Estado hace la diferencia y perder el dogma tributario en general, y atreverse mucho más fuerte a poner incentivos tributarios al desarrollo de nuevos negocios.
Tercero, me salió largo, pero voy a seguir rápido. Transferencia directa a las personas. La bonitis es la tragedia de Chile. La bonitis es la tragedia, es terrible, un año electoral en que todos prometen dos cosas: subir los tributos y pagar bonos. ¿Para qué? Para hacer cohecho. O sea, tú no darías bonos, tú sacarías los bonos. Yo creo que el Estado tiene que avanzar en transferencias directas, que es lo que yo trato de hacer como ministro. ¿Qué es eso? El ingreso mínimo garantizado. En Chile, si tú ganas menos de 350.000 pesos, el Estado, de 300.000 pesos, el Estado te complementa lo que te falta por jornada completa. Es una ley que yo promoví como ministro. Y por lo tanto, tú incentivas el empleo y generas subsidios que tienen que ver con el piso mínimo que tú quieres garantizar. Lo mismo yo digo con las pensiones de alimento en Chile. Un tercio de las mujeres crían a su hijo solo y solo el 16% de los hombres pagan la pensión de alimentos. Y el Estado era lo mismo, y ahí está el núcleo principal de la pobreza en Chile. Así como creamos la pensión básica el 2008, para los adultos mayores debería haber una pensión básica de alimentos financiada por el Estado y el Estado subrogar en la acción de persecución al padre incumplidor. Pero no me voy a pegar, pero hay toda una estrategia mía. Alivio tributario, en vez de tratar de sacarle el IVA a ciertos productos, que es ridículo, hacer lo que hace Colombia y Dinamarca, que es devolver el IVA al final del mes, o sea, al final del trimestre, a toda aquella familia que pagan IVA en productos de la canasta básica de alimentos o de medicamentos con un cheque que le llega al bolsillo. Transferencias directas para hacer justicia y eliminar burocracia en el Estado, que es más selector, que crece muy fuerte. Y el último es inclusión. Y tiene muy fuerte el tema de inclusión. Ahí están todas las políticas sociales. Tengo un equipo de educación maravilloso, está la Silvia Aguirre, la Ana Lozal, la Mariana Elwin. Vamos a lanzar una propuesta, pero que es cómo nivelas la cancha para que las brechas que generan desigualdad en Chile, siendo no la desigualdad el principal problema, sino la desigualdad de esfuerzos. Yo, para llegar a la Católica, me tuve que esforzar casi 100 veces más que alguien que llegó de un colegio ABC1 en Chile. Y no me parece que mal que yo haya tenido que esforzar. Lo que me parece mal es que haya tal desigualdad en los esfuerzos. Es como el Estado, a través de políticas de inclusión, nivela la cancha para homologar esfuerzo en Chile. No me voy a pegar ahí. Sumemos por Sichel, está arriba del programa, toda la política de educación, toda la política de salud, toda la política de centralización. Sebastián, entendiendo y dándote las gracias por esta panorámica que nos diste de estos ejes centrales, mirando el futuro, pero hay algunas cosas que son súper complejas y tú las dejaste ver. Primero, los núcleos de poder que existen en el aparataje del Estado, que muchas veces el servidor público de carrera se ve opacado porque alguien metió ahí, ¿no es cierto?, un funcionario para pagar un favor político. Y tú ves como hay feudos en determinadas reparticiones públicas que están coaptados por políticos. Entonces, ¿cómo primero te deshaces de eso? Porque claro, el marco teórico es uno, pero la realidad es otra. Cuando yo tengo ciertos colegios profesionales coaptados políticamente, ¿cómo me enfrento? En el fondo es, ¿cómo se va a enfrentar el presidente Sichel a los organismos de poder? ¿Cómo se enfrenta el presidente Sichel frente a una izquierda dura que dice, usted no hace lo que yo quiero y le paralizo, ¿no es cierto?, la Plaza Italia? O de alguna manera le paralizo y le hago una huelga en tal sentido, o paralizo esta repartición o los puestos. ¿Qué es lo que...? Mira, son dos preguntas. Lo del Estado primero, por eso soy independiente. Quiero estar libre de ataduras para no tener que cumplir compromisos de cuota. Ojalá fuera eso que era como en los 90, que en realidad ponían al militante del partido. Hoy día los parlamentarios son pequeñas pymes familiares, muchos de ellos. Lo digo abiertamente, a mí tuve mucho más presión por contratar familiares de parlamentarios, los malos parlamentarios. Hay muy buenos parlamentarios, pero varios. Y ojalá alguna vez alguien, ya que está reunido por Chile, haga un estudio de la cantidad de familiares de parlamentarios de Estado. Sí, podrían hacerlo. Y tener en cuenta una cosa impresionante, hasta candidatos que compiten conmigo, está toda la familia del Estado. Entonces tú decís, perdón, aquí hay algo raro, porque antes por último había una captura ideológica, hoy día hay una captura familiar de redes, de amigos, y que le ha hecho muy mal, porque se saltan el mérito como forma de entrar al Estado. Yo algo propuse con el tema parlamentario, que dije, mira, hasta el segundo grado consanguíneo, nadie, si no entra por concurso público, puede entrar al Estado, si no es brutal. Y además, los militantes de los partidos. Y además ha provocado una desazón en la ciudadanía por algo que me dijo alguien en la Feria de Santiago, Ricardo. Me dijo, ¿sabe qué me molesta? Que mi vecino era un flojo, mierda. Pero se metió de militante a un partido X, y ahora es chofer de un diputado que gana el doble que yo,
porque básicamente se apitutó por ahí. Además, cambió la lógica del mérito. Antes los políticos éramos los justicieros, hoy día los políticos somos los que apitutamos gente, que es un espanto. Por eso yo he sido muy cuidadoso en mi vida y nunca nadie de ningún cercano de mi familia ha trabajado en el Estado y lo tengo absolutamente prohibido en mi vida, pero no lo quiero personalizar. Quiero decir otra cosa más importante. El ser independiente, para mí, que es un camino más pedregoso, mira lo que cuesta, tiene que ver con esa convicción que yo quiero ganar con ideas liberales y conservadoras, como lo dijimos, de la centro derecha, pero tener la libertad de decir a los partidos no más, aquí no caben las cuotas, aquí tenemos que cerrar, tenemos que cada día más hacer un Estado concursable, porque si no al final debes demasiados favores y nadie se atreve a hacer esa transformación. Y eso es vital. Y después viene la segunda parte de la conversación, que es lo que pasa con esta izquierda, que no cree en nada más que imponer por la violencia sus ideas, que es lo que pasa, el que te funa en la calle, si no está de acuerdo, el gallo que la Cortázar lo pilla en la feria y dice usted no tiene derecho a estar acá, el gallo que en Twitter ataca a la Mariana Elwin cuando le acusa de lucro a la educación, cuando no quiere, ya, ¿qué hacer? Y el gallo que te dice, si usted me cierra el INJU, me tomo el INJU. Yo tuve 80 días tomado el INJU y ni un joven en Chile reclamó cuando lo quise cerrar. Y eso demuestra que tampoco es tan importante. Le damos una suma de importancias. Pero hay algo más de fondo acá. Lo que viene también es una batalla cultural. Y mi gran decepción con el mundo de reformista, de centro derecha y de centro, es que no da esa batalla cultural. Que lo que se ha dedicado es hacer matices, que corren los vientos del 10% y todos andan detrás del 10%. Corren el viento del impuesto a la riqueza, a los súper ricos, y todos dicen que hay que subir los impuestos y lo que hacen es cambiar la lógica. Yo he sido crítico de Lavín de esto, ¿eh? Cuando se fueron por el 10% y Joaquín dice, no, saquemos el seguro de cesantía, yo dije, me están tonteando. Si nosotros tenemos la peor red de protección social para la clase media en Chile y queremos sacar la plata de protección social para pagar la crisis, no hay algo loco, entonces me da lo mismo si es de la AFP o del seguro de cesantía. Y cuando apoyé la solución final del gobierno, asumiendo que éramos minoría, fue a cambio de que fuera una restitución del fondo con ese 2% adicional, independiente de cuál fue el diseño, pero no estaba dispuesto a transar en eso. Entonces, ¿qué me pasa? Hay que tener convicción para defender lo que creemos. Yo creo una sociedad más libre. Eso significa que creo en un Estado que no le hace más difícil emprender a un chileno, por lo tanto no quiero que le suban los impuestos a la empresa, lo he dicho en todos lados, no me da vergüenza decirlo. Es verdad que Chile tiene que recaudar más en el mediano plazo, pero hay fórmulas de recaudación que nos frenan el crecimiento. Déjame terminar porque esto también importa mucho. Si yo voy a Conchalí, es mentira que la gente en Conchalí piensa como piensa alguien del Frente Amplio, eso es una lesera. Lo que pasa es que nadie le ha tocado la puerta y le ha dicho, ¿Usted qué hace? Yo emprendo. ¿Dónde emprende? Mira, vendo en la esquina, vendo de colero en la feria. Ah, entonces, ¿a usted le gusta el emprendimiento? Sí, pues esa es mi forma de generar ingresos. Entonces, ¿por qué no vemos cómo regularizamos su situación? Porque los de al lado quieren que usted no emprenda, quieren que la feria sea del Estado. Y que, por lo tanto, reemplazarlo a usted para darle un bono, pero darle un bono más bajo que lo que usted podría ganar si se saca la cresta vendiendo en la feria. ¿Sabe qué? ¿Qué cree usted respecto a... ¿qué cree usted respecto a qué le va a dar la solución al consultorio? ¿Le importa si el consultorio es del Estado o está concesionado? Me da lo mismo que tengan cama y alguien me atienda, por favor, y tenga que sacar hora. Le da lo mismo si el que está dentro lo contrató el Estado. Me da lo mismo. Nadie da esas batallas culturales. Renunciamos a ellas porque nos hicieron sentir culpables. Yo no le tengo miedo. ¿Sabes qué? Te lo digo en serio. Me he encontrado tantos foros en esto diciéndole, oye, es que usted quiere defiende a los ricos porque defiende la capitalización individual. No. Defiendo la capitalización individual porque creo en el ahorro y creo que no hay mejor forma de incentivar el ahorro futuro que un sistema de obligatorio de capitalización individual. Como le digo lo mismo a la AFP, y le digo sí, pero no sea, usted ha hecho algo terrible, que no adaptarse a la necesidad de cierta tangibilidad de los fondos en caso de crisis de su hogar, porque si no hacen eso, la gente nunca va a sentir que el ahorro es suyo. Ahí hay una batalla cultural que hay que ganar. Sí tengo una convicción, Ricardo, Chile se parece más a las ideas que yo represento y que representa el centro moderno reformista que a las ideas de la refundación. Esa familia está orgullosa que educó a su hijo, que se pudo comprar su casa. Si lo que pasa es que está endeudada hasta el cuajo y nadie le está diciendo que para salir del endeudamiento no hay que matar a los bancos, hay que regular, hay que hacer otras cosas. Te quiero plantear un desafío. Y gracias, yo comparto lo personal y creo que mucha gente que te está escuchando está agradecida de escucharte con esa pasión, esa vehemencia y esa claridad para expresar tu idea. Ahora quiero llevarte a un juego muy sencillo, pero que de alguna manera grafica. Yo te voy a dar algunos nombres de algunos personajes públicos y tú, si quieres, puedes decir paso para no comprometerte, y si tú quieres, me pones algún adjetivo que de alguna manera te identifique. Pamela Giles.
una antidemócrata. Ok. Hugo Gutiérrez. No solo antidemócrata, yo creo que en el fondo es alguien que no cree en las instituciones y las usa para su propio provecho. Perfecto. Augusto Pinochet. No tengo, o sea, la verdad, tengo una muy mala imagen de Augusto Pinochet en general, independiente que haya tenido logro su gobierno, pero que nos heredó esta disputa permanente entre buenos y malos que hemos transformado nuestra sociedad, más allá de todo lo demás de la violación de los derechos humanos y demás. Yo creo que transformó esta sociedad, este país en una sociedad polar, y la ha hecho muy mal. Salvador Allende. Peor que mi visión de Pinochet, ¿eh? Es bueno esto porque en política siempre alguien cree que uno está a un lado o al otro. No, yo tengo una peor opinión, creo que un pésimo gobierno. Por eso que te estoy pasando por el abanico para que tengas la oportunidad más de... Peor, un pésimo gobierno que usó las esperanzas de los pobres para destruir y transformar este país en un país más pobre, que transformó lo que era una sociedad una sociedad colaborativa en una sociedad de fricciones. No, la peor opinión de su gobierno y lo que significó para la historia de Chile, y también me carga con esta reivindicación moral que se trataba de hacer de la figura de Allende como un demócrata, cuando creo que simplemente, si bien creía en la democracia, era un populista de la antigua era nomás. Muy bien, sigamos. Sebastián Piñera. Le tengo un cariño bien grande, lo digo bien honesto. Apostó, voy a decir algo por una razón personal, apostó por un independiente como yo, de otra cultura política, que no venía de la élite, y confió hasta tal punto que lo dejó de ministro de Desarrollo Social. Después, por presión a los partidos, salí todo, pero digo en lo personal. Cuando a mí me lo juicio, mira, yo creo que él, a contrapelo de todos los partidos, me puso ahí porque confió en que yo era un buen gestor y lo hizo así. Y lo vi comprometido con el país hasta el infinito. Si es medio chiflado en eso, puede trabajar, te puede joder hasta por el detalle más grande. Sí creo que tiene un déficit grande en política, en gestión política, que él es un gran administrador, y armó buena sociedad en su minuto con Andrés Chadwick y otros que eran mejores gestores políticos, y que a él le ha costado reconocer esa habilidad, lo que el cariño le tengo y por lo tanto trata de tomar él la gestión política, y no es su habilidad es ser un gran gestor de políticas públicas, pero le falta capacidad de gestión política, y después de la salida de Chadwick nunca encontró el par para eso. Daniel Jadwe. Yo creo que es como un nostálgico. Siempre lo veo y es como alguien vintage, es como que piensa en un país, en un mundo que no existe, vive en un mundo que no existe, pero es un gallo. Yo soy súper poco anticomunista como concepto, ¿eh? No es que creo que coman guagua, creo que su proyecto de sociedad es pésimo y le va a hacer mal a Chile, y creo que él encarna ese proyecto de sociedad, pero cuidado, porque no hay que despreciarlo. Yo creo que tiene un gran talento comunicacional y ha logrado transformar malas ideas, la farmacia popular, la inmobiliaria popular, en sensaciones comunicacionales públicas, que es lo que nos falta a nosotros. Yo siempre, cuando me dicen, el comunismo, no, ese problema lo tenemos nosotros. ¿Cómo en la sociedad, en la modernidad, en que tenemos cabros que se conectan al mundo por Facebook, un comunista lo puede convencer que es una mejor alternativa para el país del futuro? Y el problema lo tengo yo, que no he sido capaz de seducir mejor a Chile que él. El problema no lo tiene él. Que alguien nostálgico le gane a alguien que tenga una visión de futuro, hay algo raro en eso, pero un nostálgico, un vintage. José Antonio Cast. Mira, primero tengo la mejor opinión personal de él, lo conozco y creo que defiende sus convicciones como nadie, y creo que eso le falta a la política, alguien que defienda convicciones. Tengo diferencias respecto a esas convicciones obvias, yo creo mucho más en la tolerancia que él probablemente, pero respeto mucho que él volvió a imponer en un mundo de la derecha que había renunciado a la defensa de convicciones, la idea de que valía la pena defender convicciones, y de que tengamos convicciones distintas. No, otra vez, lo mismo que la satanización de cuando a mí me dicen, usted está con un ultrafascista. No, yo creo que él tiene convicciones, creo que es mucho más conservador que yo, creo que es mucho más intolerante en general respecto a ciertas cosas que yo, pero que bueno tener a alguien que dice abiertamente que cree en la empresa o que defiende el derecho al orden y la seguridad en el país, está bien. Y por lo tanto respeto mucho eso que él trajo a la política de vuelta. Ojalá tuviéramos convicciones más parecidas. Con la diferencia de las convicciones, prefiero a los políticos que defienden convicciones que aquellos que se adaptan. Perfecto. Y en esta lista, tus tres contendores: José Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, no José Joaquín Lavín. O sea, va José Joaquín. Perdón, que venía con otro. Sí, Joaquín. Joaquín es un gran alcalde. Y es un político muy de los 90 por lo mismo, porque hace muy bien la gestión municipal, pero no creo que sea el líder que Chile necesita para el futuro, porque si bien se adapta muy bien a lo que está de moda,
creo que no tiene el suficiente coraje o liderazgo para defender lo que viene. Y por lo tanto hay una diferencia, pero creo que es un gran alcalde y lo admiro mucho, y su experiencia es valiosa en la política, pero no sé si es el líder que necesitamos en el siglo XXI. Que podemos cometer, perdón que esto, pero que podemos cometer el mismo pecado que cometió la Concertación cuando quiso renovarse después de la crisis y puso a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Pues como no puede haber una centro derecha renovada y moderna con un líder que representa más bien la historia de la centro-derecha que el futuro de la centro-derecha, y que sea un buen gestor no lo transforma en un líder para el futuro, lo transforma en un buen gestor que es lo que ha sido. ¿Lo pondrías de ministro? Sí, ningún problema, yo creo que es un gran gestor. Mi problema, por eso digo, tengo la mejor opinión de él. Si me preguntas si tiene el liderazgo que se necesita, que es otra pregunta. Sí, no, está bien. Mario Desbordes. Mira, Mario tiene un buen olfato respecto al país que muchos políticos no tienen. Sabe mejor lo que pasa en Conchalí probablemente que todos los que estaban en La Moneda. El problema es que le falta rigor técnico, tiene una sobredosis de política. Él ha hecho una carrera muy ligada a RN. Toda su historia ha sido ser un burócrata del partido, en el buen sentido de la palabra burócrata, y por lo tanto se desconecta en la solución. Buen diagnóstico. El país requiere obviamente un Estado más presente, con más ayuda, pero muy poco rigor técnico para ver cómo es la solución mejor. Y la política es una buena combinación entre lo técnico y lo político. Ese matrimonio funciona muy bien. A la derecha tiene una sobredosis de tecnicismo y él le quiere poner una sobredosis de politicismo. Es que hay que borrar el 10%. ¿Por qué? Porque están todos ahí y si no vamos a perder la elección hoy. A veces se puede ganar defendiendo lo que uno cree, y yo creo que él tiene esa capacidad de que lo más importante es el partido y la política más importante que la verdadera solución de los problemas de mediano plazo del país. Ignacio Briones. El otro lado de la que es como la cara o cruz. Hay una canción de Ricky Martin, tú eres mi cara de cruz, claro, sobredosis de técnica. La derecha no puede estar siempre buscando candidatos entre el Ministerio de Hacienda y el municipio de Las Condes, porque hay una lejanía con el Chile real, pues obvio. Y yo creo que yo tengo muy buena opinión de Ignacio, pero tengo una diferencia con él evidente. Primero que él cree que conoce mucho más el país de lo que lo conoce, le falta, pero actúa como si lo conociera. Le voy a dar un ejemplo, después que no se filtre tanto, por favor, pero hoy día yo con una Vespa para tratar de ser distinto a la inscripción del CERVEL, y una Vespa es la moto más de lujo para alguien que mira la televisión en Chile. Eso no te hace un sujeto común, al revés, te transforma en un sujeto exótico como de élite que se hace el alternativo. Yo creo que esa interpretación del mundo o del país en que vive requiere una mirada de la política que también es más horizontal. En los nuevos liderazgos tienen que poder mirar a los chilenos de frente y los chilenos mirarlos de frente. Esta idea del presidente que se paraba en el púlpito y daba sermones como Lago, de lo que era bueno para Chile, nos encanta la lista, a mí me encanta. Pero lo que pasa es que el chileno ya no se siente interpretado por eso. Entonces requiere esa dimensión técnica, una dimensión política que ya no es solo hablar bien, o decir cosas, o defender las instituciones, sino que es interpretar los anhelos, los sueños de que nos está mirando y ser mucho más alguien que las personas ven como que puede entender el problema que ellos tienen. Y le falta mucho eso, Ignacio. Pues lo dije más que en la tele respecto a ello. Sí, oye, quiero desafiarte con una cosa. Yo te dije un adjetivo y de cada uno. Perdón, para que veas que de repente nos traicionan nuestras acciones y nuestras palabras. Pero ya ha pasado una hora y tenemos el compromiso contigo de liberarte, porque además tienes que descansar, pero no antes, y por supuesto de darte las gracias y agradecerle a todos los que han participado de esta reunión contigo. Quiero desearte el mayor de los éxitos, porque te has atrevido a participar con el sacrificio que significa exponerse, exponer las ideas, abrir el corazón, en el fondo, de alguna manera, abandonar esa sensación de comodidad y de seguridad que uno tiene normalmente. En Unidos por Chile nosotros también estamos exponiéndonos de alguna manera aquí al tratar de contribuir a que el país piense, se desafíe, se movilice en el buen sentido. Y por supuesto que además de darte las gracias y agradecerle a todos, queremos darte a ti la oportunidad que ahora, en el cierre, nos digas por qué todos los que te escuchan deberían votar por Sebastián Sichel. Lo primero, una cosa, me cuesta eso de agradecerme por como sacrificarme por el país, porque yo siento que de verdad es un privilegio, no lo digo
como político tradicional. Yo siento que la vida me ha dado una oportunidad que yo no me imaginé, ¿cachai? Yo no me preparé para ser presidente, ni siquiera para ser ministro. Con suerte me imaginé ser profesional. O sea, mi máximo orgullo está colgado aquí que haber sido abogado. Y lo digo en serio, ¿eh? Porque hay algo de la política como que siempre se vende como que se vino a sacrificar por Chile. En mi caso, tengo el orgullo y el privilegio de haber podido hacerlo y poder a veces cambiar cosas que a mí me afectaron. Eso lo digo en serio. Y cuando era ministro me velaba muchas veces, me velaba pensando en cómo podía cambiar algo que seguía igual que en los años 80. Yo había cambiado tanto, mi vida estaba llena de privilegios, tenía auto, podía tener a mi hijo en el sistema de salud privada y sentía que muchos seguían viviendo lo mismo después de tanto tiempo. O sea, con esa reflexión quiero decir por qué. Yo creo que tenemos que adaptar y preparar el país para los próximos 30 años. Abrimos un camino constitucional que está arriesgado y que está riesgoso. Requerimos un gobierno que dé equilibrio a ese camino constitucional. Es un pecado si terminamos con una convención constitucional de izquierda, un congreso de izquierda y un gobierno de izquierda. Necesitamos equilibrar el poder, eso es súper importante, y hay una razón primero política, pura. Necesitamos un gobierno que centre y le dé equilibrio al sistema político para que todo no se nos vaya otra vez a un ismo, que es el fanatismo de izquierda. Después hay una razón personal. Los que te lo dijimos y partimos con esta conversación, la pasión. Yo quiero dar todo lo que pueda dar para que el país le vaya mejor. Y creo que eso es muy distinto. No estoy aquí para satisfacer los anhelos de un partido, ni de mi familia, porque ni se imaginó mi mamá que iba a estar acá, ni de mi propio ego, porque no me imaginé yo que iba a estar acá. Creo que uno puede hacer mejor las cosas. Y por lo tanto necesitamos presidentes que requieran y estén dispuestos a dar lo que sea necesario y comerse las peleas que sean necesarias en la Araucanía, para pelear con la burocracia, lo que te conté como ejemplo, para demostrar que en realidad se puede gestar mejor el Estado. Y lo último, porque necesitamos un sueño del país, necesitamos reconstruir la idea del nosotros. La idea del nosotros hoy día está puesta en la fricción, en un combate entre rico y pobre, en un combate entre izquierda y derecha, en un combate entre lo público y lo privado. Yo quiero ser el presidente de la integración, que se puede sacar lo mejor de la izquierda y la derecha para construir un mejor país, que se puede sacar lo mejor del Estado y el mercado para construir un mejor país, que se puede sacar lo mejor de la riqueza y la pobreza para construir un mejor país, y que ese desafío tiene que tener reformas que permitan que esto se haga posible, no solo optimismo, pero hay una visión moral de la sociedad que yo quiero construir, que quiero que en 20 años más alguien diga, ¿sabes que reconstruimos la idea del nosotros? Que casi Enrique hablaba del alma de Chile. Yo quiero decir, mira, hay un nosotros. En vez de caernos en la mediocridad de enfrentar el desarrollo y volver a la pobreza que tenía Chile en los años 60, encontramos la salida a la crisis como una oportunidad para enfrentar el país del futuro. Y quien me dijo, me digo orgulloso, oiga papá, fuiste presidente y parece ser que abriste el camino para un resultado exitoso en que nos sentimos todos parte integrante de este nuevo país. Los que eran pobres, porque se sintieron más protegidos, los que les iba muy bien eran ricos porque sintieron que no eran condenados por su éxito, sino que era estimulado ese éxito porque el país necesitaba más personas exitosas, los que eran de izquierda porque alguien escuchó que la idea también de una sociedad un poquito más igual también es buena, y los que eran de derecha porque entendieron que el motor de la defensa de la libertad era vital. O sea, creo que hay algo ahí que tenemos que reconstruir en el tejido del relato de la política. Yo quiero ser eso. Sí, ojalá lo entusiasme ese. No, seguro, y quiero agradecerte por tu pasión y por tu transparencia, y de alguna manera la gente se identifica con tu historia y reconoce que efectivamente en la construcción entre todos podemos construir un relato y, como yo siempre repito, construir el mejor país del mundo para vivir. Podemos hacerlo, hay que de alguna manera tener la esperanza de construirlo con pasión, con decisión, con amor, con afecto, con inteligencia y con experiencia. Gracias, Sebastián. Esta no va a ser la última vez que estemos juntos, por supuesto, ya sea acá o en la radio, donde sea, de seguro nos volvemos a encontrar. Agradecerte infinitamente, agradecerle a todos y recordarles que nos ayuden a difundir Unidos por Chile. Cuando les llegue un WhatsApp, cuando les llegue el correo, por favor, ayúdennos, porque nos hace bien pensar, nos hace bien conocer a gente tan potente como Sebastián, nos hace bien volver a tener esperanza de que Chile puede ser mejor entre todos. Buenas noches, Sebastián, te mando un abrazo como siempre y gracias infinita por tu tiempo y gracias a todos. Unidos por Chile. Sí, muchas gracias a todos y qué lindas las palabras. Gracias por darse el tiempo de escucharme. Chao, que estén muy bien. Chao a todos. Chao.